¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudió esta mañana a la Fiscalía para rendir una versión sobre el caso Caminosca. Glass asegura que no existe un solo documento que lo vincule con actos de corrupción y que esta sería la última vez que hable sobre el tema. La habitual barra de respaldo tocaba los tambores y no paró de gritar consignas revolucionarias en respaldo a Jorge Glass, que desde las 9 de la mañana en reserva estuvo en la Fiscalía hablando del caso Caminosca. Apenas sabían para qué llegaron aquí, pero se quedaron hasta el final. Un poco mal de la rodilla, no puedo. Este caso involucra a la empresa quiteña Caminosca, fiscalizadora de varios megaproyectos y emblemáticas obras de la Revolución Ciudadana. En 2014 fue adquirida por la firma Carnot de Australia y para transparentar la compra se realizó una auditoría que reveló un oscuro pasado de Caminosca en Ecuador. La revelación consta en un laudo arbitral privado y este pasado de contratos y sobornos de Caminosca supuestamente involucra a las más altas esferas del gobierno de Rafael Correa, incluido Jorge Glass. Él dice que pruebas de ello no hay. El tribunal no formula ninguna constatación sobre la culpabilidad de ningún servidor público y deja esa cuestión a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley. No obstante, la información que consta del laudo arbitral simplemente no ha sido investigada en esa instancia, pues no es materia de este litigio entre Caminosca y su socia canadiense Carnot. Pero hasta ahora no han podido presentar ni media prueba partida por la mitad porque no la tienen, sencillamente porque no existe. Entonces me tratan de culpar de cualquier cosa. Y dice que para él el caso Caminosca termina aquí. Che, ya no voy a hacer referencia a esto porque la verdad es que no tengo de qué defenderme. ¿Cómo me defiendo de una acusación que no existe? Salió entonces a despedirse de su barra, de quienes dicen respaldarlo ciegamente. Lo que dicen que siempre no vamos a estar así, no vas a estar apoyándonos, siempre lo que lo promete es eso. Aseguran que el caso quedará en manos de la Fiscalía Ecuatoriana. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. En pocos minutos, a partir de las 14 horas, se reunirá el Consejo de Administración Legislativa para decidir sobre el pedido de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. En la Asamblea Nacional está nuestra compañera Ana María Cañizares, a quien saludamos y le preguntamos cómo se desarrolla los momentos previos. ¿Qué tal, Ana? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Gisela? Amigos, buenas tardes. Así es, hay mucho interés aquí en la Asamblea sobre lo que resuelva el Consejo de Administración Legislativa con respecto a la solicitud de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, una solicitud que promueve el movimiento Creo con el respaldo de las firmas de 60 asambleístas de la oposición. Son legisladores que consideran que Glass tiene responsabilidad política en los hechos de corrupción relacionados a los casos Odebrecht, Caminosca y Petroecuador. El CAL tiene 7 miembros, 2 de ellos de la oposición, que tienen que el pedido de juicio pase a la Corte Constitucional y otros 5 vocales pertenecen a Alianza País. Hay incertidumbre sobre cómo pueda votar el oficialismo esta tarde. El asambleísta social cristiano Luis Fernando Torres, quien también es miembro del CAL por parte de la oposición, considera que no hay motivos para que el CAL archive este pedido. El oficialismo, con su vertiente más radical, quiere enviar al cementerio el juicio político en el Consejo Administrativo de la legislatura, con un gravísimo riesgo que se convierta la Asamblea en el parachoques de la ciudadanía, cuando la Asamblea debería dar luz verde para que otros organismos asuman también las responsabilidades que la Constitución les asigna, como la Corte Constitucional, pero la Asamblea no puede ser parachoques en medio de estos escándalos. Mientras que del lado del oficialismo, Doris Solís insiste en el archivo del pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Sostiene que no se puede caer en el juego de la oposición para interpelar aquí en el legislativo al vicepresidente Glass.
Bueno, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, tiene que actuar en base a derecho, tiene que actuar no en base a la presión de la opinión pública interesada, no en base a la presión de la oposición, sino con la letra de la Constitución. Hay solo 3 causales para un juicio político al presidente o al vicepresidente. Ninguno de ellos tiene que ver en este caso con el vicepresidente Glass. Que el CAL actúe con la Constitución en la mano y por lo tanto archive esto que no es sino una maniobra de la oposición que no tiene un fundamento jurídico. A partir de las 14 horas se reunirán los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa en el despacho del presidente de la Asamblea, José Serrano, para resolver si progresa o no esta intención fiscalizadora al vicepresidente de la República, Jorge Glass, aquí en la Asamblea. Volvemos contigo, Gisela. Hasta aquí nuestro informe. Una buena tarde para todos. Igual para ti, Ana, una buena tarde. Muchísimas gracias por la información. Y esta mañana, el fiscal general Carlos Baca no quiso dar mayor información sobre el caso Caminosca y solo dijo que está en fase de indagación previa. En el caso de esta empresa Caminosca se inició una investigación ya hace algún tiempo atrás. Se encuentra en indagación previa y efectivamente se están haciendo una importante cantidad de diligencias y de acopio de información con el propósito de que la Fiscalía tenga elementos ya sea para imputar y continuar investigando o en la eventualidad de que sea el caso no continuar haciéndolo. La comparecencia del señor vicepresidente de la República la mañana de hoy, mientras nosotros estábamos reunidos, es más, en la ciudad de Quito, obedece a la recolección de todas estas evidencias y declaraciones y versiones que todos los ciudadanos deben brindar en cooperación a las investigaciones de la Fiscalía, y eso es lo único que le podría mencionar. Y esta mañana estaba previsto que rinda su versión Carlos Villamarín, exfuncionario de Senagua, detenido por el caso Odebrecht, pero la diligencia fue suspendida. Dayana Monroy informa. Al parecer todo se debió a una falta de comunicación entre la Fiscalía y la Policía. La Fiscalía no habría notificado a la Policía que quedaba suspendida la diligencia que estaba prevista para hoy y que Carlos Villamarín no iba a rendir el día de hoy su versión. Es por ello que el exfuncionario de Senagua fue trasladado desde la cárcel hasta aquí, hasta la Fiscalía del Guayas a las 11 de la mañana, tal como estaba previsto inicialmente. Según nos informó su abogado, él no rindió la declaración el día de hoy y solo estuvo por 10 minutos en el edificio. Quienes también llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía fueron un grupo de personas que pedían justicia a favor de Carlos Villamarín. Ellos no solo se identificaron como familiares y amigos del exfuncionario de Senagua, sino también como miembros de Alianza País. También somos de Alianza País. Entonces ustedes lo que están pidiendo es justicia, que salga en libertad del ingeniero Villamarín porque él no tiene nada que ver en el asunto. Se habla de transferencias bancarias, por supuesto, las transferencias que le hace el Estado a las cuentas de mi hermano. Nada más. La nueva convocatoria para que Carlos Villamarín, detenido dentro del caso Odebrecht, acuda a rendir su versión, fue hecha para el 24 de julio. Ese día es feriado, por lo que su abogado va a pedir una nueva fecha para la convocatoria. La Fiscalía solicitó la vinculación de los personajes que rodearon al exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, en su cuestionada participación dentro del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. El exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, se rodeó de varios personajes que ahora están envueltos en la supuesta trama de corrupción, tras haberse confirmado que recibió $1 millón por parte de Odebrecht en 2008. Sí, Marcelo Endara, su tío político, detenido por este caso, revela algunos detalles de la sigilosa operación del exministro de Correa con los directivos de Odebrecht. Endara, un hombre que no terminó la secundaria, se interesó por las propuestas de Mosquera, el ministro estrella de los megaproyectos de la Revolución Ciudadana. La operación inició desde 2008. Endara dice: me envió con el edecán de él a hacer los trámites del pasaporte. Todo este asunto fue coordinado por la esposa de él, la argentina Karen Krieg. Alexei Mosquera y su esposa estuvieron juntos
obtuvieron la confianza de Marcelo y le hicieron firmar los documentos. Planearon así un viaje a Uruguay con el propósito de concretar el movimiento del dinero que Odebrecht depositó en las cuentas de su empresa en Andorra. Cuenta Marcelo que llegaron a un hotel bastante lujoso, a donde estaban reunidos una serie de personas. Y sacaron los papeles de ahí y les llevaron al lugar donde estaba Marcelo y ahí lo pedían que firme. Ya en prisión, Endara cuenta que Mosquera lo amenazó. Marcelo, te prohíbo que digas que estuvimos juntos en el Uruguay. Me amenazó diciendo que tenía amigos poderosos. Me dijo que si decía algo, me arrepentiré. En la trama, la Fiscalía ha considerado también vincular al socio de Mosquera en una de sus empresas, True Energy. Se trata de Santiago Játiva Ordóñez. Se están hablando de contratos millonarios y de haber alguna responsabilidad, estaríamos hablando de cantidades de transferencias fuertes, representativas. En lo que respecta a mi representado, que obviamente se estarían verificando ciertas transferencias de dinero, son transferencias mínimas. Játiva habría sido el beneficiario de parte del $1 millón de Mosquera por varias vías. Una, la transferencia de $25.000 desde Andorra. Otra la reconoce en su versión respecto de su relación con una de las empresas de Mosquera, Autorush S.A. Játiva dice, sí, me pagaron aproximadamente $50.000 en consultorías, de lo cual no se ha cobrado todo. Por cualquiera de las vías que él haya recibido pagos, estos pagos hayan sido absolutamente legítimos y por pago además de los derechos que él tenía legítimamente en la empresa o por la relación que se tenía con Alexei Mosquera. No obstante, el caso se remontaría a los primeros meses de gestión de Mosquera y nos regresa al emblemático proyecto Toachi Pilatón. Uno de los delatores de Odebrecht, Fernando Fernández Besa, exdirector de negocios de la compañía en nuestro país, reveló que los primeros acercamientos con el gobierno de Rafael Correa ocurrieron ya en 2007, a través de un intermediario que le presentó al entonces ministro de Electricidad, Alexei Mosquera. Luego de varias reuniones con Mosquera, dice que acordaron la entrega del $1 millón a cambio de algunos beneficios para la constructora. La delación revelaría que no hubo tal consultoría privada ni pago de honorarios. Habría ofrecido ayuda para el proyecto Toachi Pilatón, que sería financiado a través del Fondo Petrolero. Y a cambio, el pedido de $1 millón. La audiencia de vinculación del círculo que rodeó al exministro se prevé para este miércoles en Quito. Fausto Yepes, 24 horas. El IES espera un nuevo examen de la Contraloría para que compruebe que las autoridades ya restablecieron los valores que el Estado le adeuda por atención médica. Después de esta constatación, se buscará un acuerdo de pago con el Ministerio de Finanzas, según la directora del IES. La celebración del Día Nacional del Jubilado le sirvió a la directora del IES para reiterar las construcciones futuras de hospitales y centros médicos especializados que planifican las autoridades. Y en ese marco recordó el problema que enfrenta por haber eliminado la deuda del Estado al IES de los libros de la institución. Hace algunas semanas hemos sido frentes de ataques, un tema al que le decidimos dar la cara, que por mucho tiempo simplemente estuvo ahí, inflando el balance de la institución. Presentó la excusa del presidente del Consejo Directivo, Richard Espinosa, que tiene licencia, dijo, y que pronto se reincorporará. A los periodistas nos aclaró que Espinosa no ha renunciado a su cargo. No ha renunciado, nosotros seguimos firmes, haciendo lo que nos corresponde, que es cumplir con las acciones. Dice que el IES espera una constatación de la Contraloría al cumplimiento de su disposición de restablecer la deuda, que por atención de salud le adeuda al IES por más de $2.800 millones. Paso siguiente, que es la verificación por parte de la propia Contraloría que se ha cumplido las recomendaciones, donde están haciendo lo que se llama técnicamente un examen de resultados, de revisión de resultados. Para luego buscar un acuerdo de pago con el Ministerio de Finanzas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En el marco del diálogo nacional, el presidente Moreno se reunió con la red de maestros y autoridades de educación. Allí hubo varios pedidos y resoluciones. María Gracia Acosta informa.
El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la denominada Red de Maestros por la Revolución Educativa, un gremio que fue creado por el expresidente Rafael Correa. Esto en el marco del diálogo nacional que está llevando a cabo el primer mandatario. En el encuentro también estuvieron presentes ministros como el ministro de Educación, Fander Falconi, el secretario de la CENESID, Augusto Barrera, y también el ex ministro de Educación y ahora presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Augusto Espinosa. Estos fueron los temas que trataron. Hay una preocupación legítima de los maestros por lograr mejores niveles de capacitación. Este es un requerimiento que nos ha hecho la Red de Maestros. Se va a establecer ya un acuerdo ministerial para que definitivamente los nombramientos provisionales que estén participando en concurso, cuyo puntaje a la evaluación tengan de 700 en adelante, inmediatamente, de forma inmediata, obtendrán el nombramiento definitivo. También estuvo presente el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, que explicó el cronograma de pagos para los jubilados. En los 30 días vamos a iniciar los pagos de 150 millones. Tenemos ya enviadas listas por valores de no menos de 15 millones de dólares, sobre todo en los ministerios de Salud y Educación, para empezar el proceso de pago. Estos diálogos que lleva adelante Lenín Moreno continuarán con otros sectores de la sociedad. Rectores y autoridades de las universidades del país participaron en un taller nacional impulsado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El tema principal giró en torno a las reformas a la Ley de Educación Superior. Más de 50 autoridades de universidades y escuelas politécnicas son parte de este diálogo. Es que el gobierno quiere conocer cuáles son sus planteamientos frente a las reformas a la LOES, reformas que tendrán su primer debate posiblemente la próxima semana. Entre el primero y segundo debate podemos enriquecer el diálogo. En el texto para primer debate se plantean cambios como por ejemplo la formación técnica y tecnológica. Los tecnólogos pueden hacer un cuarto año que se llama diplomado técnico, que equivaldría a terminar el tercer nivel y con eso podrían acceder a la formación de cuarto nivel, sea especialización, sea maestría. Nosotros como Consejo de Educación Superior tendremos que modificar el reglamento de escalafón para viabilizar esto. Apenas 2 institutos tecnológicos están acreditados en primer nivel. El resto de institutos están en serias condiciones, es decir, ¿en qué condiciones está la educación técnica? Según el secretario de Educación Superior, la formación técnica y tecnológica permitirá más oferta académica y esto se sumará al incremento de cupos en las universidades, que sería del 30%. La oferta total no es una decisión administrativa del gobierno, sino la sumatoria de las ofertas de cada universidad. Expandimos el número de cupos, 640 nuevos cupos en las áreas tecnológicas, que se suman a 400 cupos no utilizados por los bachilleres en las mismas áreas. Mientras las universidades autofinanciadas tienen sus propuestas a la LOES, que van encaminadas a la autonomía universitaria. En cómo debemos manejar nuestras universidades. Su propia forma de gobierno, igual que en Estados Unidos, en Europa. Estas y otras propuestas fueron ampliadas en las mesas de trabajo. Esta no será la única reunión que mantenga el gobierno y las universidades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Ministerio de Salud busca llegar a acuerdos con clínicas privadas para ofrecer una red de ayuda a las personas con adicciones a las drogas. Según cifras gubernamentales, en el país existe más de 270.000 personas con este tipo de problemas. Las conversaciones entre el Ministerio de Salud y clínicas privadas de rehabilitación continúan. Este martes, la titular de esa cartera de Estado visitó Guayaquil para entregar la repotenciación del Centro Especializado de Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Drogas. Ahí dio detalles de los acercamientos. La intención es que el sistema, a través de público y privado, pueda atender las necesidades de internamiento para aquellas personas que lo requieren y no tengamos que recurrir a estos centros que se generan de alguna manera clandestinos, que lo que tienen en su mayoría de los casos es vulneración de derechos, maltrato, hemos llegado a encontrar inclusive casos de tortura. Según el Ministerio de Salud, en el país existen más de 270.000 personas con problemas de adicción. De esa cifra, solo el 5% necesitaría ser internado.
De ahí que con la alianza la demanda estaría cubierta, señala Espinosa. Los demás pueden ser manejados a través del sistema ambulatorio intensivo o ambulatorio, es decir, no todas las personas que consumen drogas deben ser internadas. La funcionaria explicó que actualmente hay varias formas de acceder a uno de estos centros de tratamiento continuo en todo el país. El uno es del sistema judicial, cuando un juez identifica que una persona está consumiendo. Otra vía es nuestros hospitales. Otra vía, a través de la línea 171, son evaluados en nuestros centros ambulatorios. El hijo de Jorge consume la llamada H hace 3 años y hace una semana decidió internarse. Que esto es voluntario, ¿no? Esto no es obligado, porque si es obligado no sirve de nada el tratamiento que le dan. Se tiene previsto continuar con la repotenciación de los centros de tratamiento. El próximo será la Casa de Acogida Juan Elías, ubicada en el centro de Guayaquil. Joana Ramos, 24 horas. 110 mujeres piden al Ministerio de Justicia la repatriación de sus esposos o hijos pescadores detenidos en el extranjero por narcotráfico. Aseguran que los problemas sociales a causa de la desintegración familiar están a la vista. Como si todo fuera más lento. Estas mujeres ahora ven la vida así. Podríamos decir que aquí faltan pescadores, pero no, falta mucho más que eso. Cuando él se fue, yo tenía 7 meses de embarazo. En el mejor de los casos, cuando su padre vuelva, Jordana podría tener 9 o quizá 10 años. Porque igual, o sea, él tenía que haber pensado antes de irse. ¿Qué dormimos? Aquí yo duermo con mis 2 niñas. En esta fotografía, Maritza tenía 16 años. Ella no justifica a su esposo, pero sabe por qué lo hizo. Tengo una niña que es casi especial y también tengo un niño de operar. Solanda lleva 2 años llorando por su hijo, pero no calla. Nosotros lo que le pedimos al gobierno central, que se reúna con nosotros para que ellos vivan la pena que nosotros estamos viviendo por nuestros pescadores. Mami dice, lo que le pido es que me cuide a mi mujer y a mi hijo, dice. Y es que realmente lo que se han llevado los narcotraficantes son padres, hijos, amores. Ellos dejaron a estas mujeres incluso sin alma. Estas son 4 historias, pero no son aisladas. Lo cierto es que en estas playas hay muchos más dolores. 110 para ser exacta. Son 110 los pescadores que se encuentran detenidos en cárceles en el extranjero, acusados de narcotráfico. Y eso solo en esta zona de Manabí. Y las autoridades lo saben. Tenemos gente detenida en Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Puerto Rico. Este es el listado que han presentado al Ministerio de Justicia ya como asociación de esposas y madres de pescadores detenidos en otros países. Pero madres solteras con problemas económicos para mantener a sus hijos es solo el principio de este problema. Esto va más allá y entender la realidad da escalofríos. En este momento hay mujeres desesperadas. Hay niños que están en el tema de prostitución. Hay niños que psicológicamente no avanzan en las escuelas, no van a las escuelas. Lo que ellas piden es que los pescadores sean repatriados y cumplan sus condenas en nuestro país. La ministra de Justicia asegura que son solo 14 los pescadores detenidos fuera que pueden volver. Entonces ahí el número es mayor, de ecuatorianos que cumplen fuera del país y que pueden volver. Pero de pescadores son 14. ¿Qué pasará con el resto? Es lo que se siguen preguntando estas mujeres. Pero mientras tanto seguirán hablando de ellos. Les seguirán hablando de ellos a sus hijos para que no los olviden, para que entiendan que hoy no están, simplemente porque se equivocaron. Nuestros pescadores no son traficantes de droga. Con cámaras de Billy Bastidas desde Arenales y Jaramijó en Manabí, Dayana Monroy, 24 horas.